Quizá el cuento del espejo mágico. Guille sintió pensativo. Eso suena bien. Veamos qué pasa. Puso un abrazo alrededor de los hombros de Momo y comenzó. Eras una vez una hermosa princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo, y vivía muy por encima del mundo, sobre la cúspide de una montaña, cubierta de nieve en un castillo de cristal. Tenía todo lo que se puede desear. No comía más que los manjares más finos, y no bebía más que el vino más dulce. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que la rodeaba, la servidumbre, las camareras, los gatos, perros y pájaros, e incluso las flores, todo, no era más que reflejo de un espejo, porque resulta que la princesa Momo tenía un espejo mágico grande, redondo y de la más pura plata. Lo enviaba cada día y cada noche por todo el mundo, y el gran espejo flotaba sobre países y mares, sobre ciudades y campos. La gente que lo veía no se sorprendía, sino que decía, es la luna. Y cada vez que el espejo volvía, ponía delante de la princesa todos los reflejos que había recogido durante su viaje. Los había bonitos y feos, interesantes y aburridos, según cómo salía. La princesa escogía la que le gustaba, mientras que simplemente tiraba a los otros a un arroyo, y los reflejos liberados volvían a sus dueños, a través del agua, mucho más deprisa de lo que te imaginas. A eso se debe que veas tu propia imagen reflejada cuando te inclinas sobre un pozo o un charco de agua. A todo esto, he olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque nunca se había mirado a sí misma en el espejo mágico, pues que veía en él su propia imagen, se volvía, por ello, mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo, y por lo tanto no lo hacía. De ese modo vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y estaba bastante contenta. Pero un día, el espejo mágico le trajo una imagen que le interesó más que todas las otras. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo vio, le entró tal nostalgia que quería llegar hasta él como fuera. Pero, ¿cómo? No sabía dónde vivía, ni quién era, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse por fin en el espejo, porque pensaba, a lo mejor el espejo llevará mi imagen hasta el príncipe. Puede que mire casualmente hacia el cielo cuando pase el espejo y vea mi imagen. ¿Acaso sigue el camino del espejo y me encuentra aquí? Así que se miró largamente en el espejo y lo envió por el mundo con su reflejo, pero así, claro está, se había vuelto mortal. Enseguida oirás cómo sigue esta historia, pero primero he de hablarte del príncipe. Este príncipe se llamaba Girolamo y vivía en un reino fabuloso. Todos los que vivían en él amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros dijeron al príncipe, Majestad, debes casarte, porque así es como debe de ser. El príncipe Girolamo no tenía nada que objetar, de modo que llegaron al palacio las más bellas señoritas del país para que pudiera elegir a una. Todas habían puesto lo más guapas posible porque todas querían casarse con él. Pero entre las muchachas también se había colado en el palacio una hada mala, que no tenía en las venas sangre roja y cálida, sino sangre verde y fría. Claro que eso no se le notaba, porque se había maquillado con mucho cuidado. Cuando el príncipe entró en el gran salón dorado del trono para hacer su elección, ella pronunció rápidamente un conjuro, de modo que Girolamo no vio a nadie más que a ella, y además le pareció tan hermosa que al momento le preguntó si quería ser su esposa. Con mucho gusto, dijo la damala, pero pongo una condición. La cumpliré, respondió Girolamo, irreflexivo. Está bien, contestó la damala, y sonrió con tanta dulzura que el pobre príncipe casi se marea. Durante un año no podrás mirar el flotante espejo de plata. Si lo haces, olvidarás al instante todo lo que es tuyo. Olvidarás lo que eres en realidad, y tendrás que ir al país de hoy, donde nadie te conoce, y allí vivirás como un pobre diablo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no es más que eso, exclamó el príncipe Girolamo. La condición es fácil. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto con la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había venido. Entonces decidió salir a buscarlo ella misma. Devolvió la libertad a todas las imágenes que tenía a su alrededor. Entonces bajó, totalmente sola, y en sus suaves zapatillas desde su palacio de cristal, a través de las montañas nevadas, hacia el mundo. Recorrió todos los países hasta que llegó al país de hoy. A esas alturas sus zapatillas estaban gastadas y tenía que ir descalza, pero el espejo mágico con su imagen seguía flotando por el cielo. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en el tejado de su palacio dorado y jugaba a las damas con el hada de la sangre verde y fría. De repente, cayó una gota diminuta sobre la mano del príncipe. Empieza a llover, dijo el hada de la sangre verde. No,
contestó el príncipe. No puede ser, porque no hay ni una sola nube en el cielo. Y miró hacia lo alto, directamente al gran espejo mágico plateado que flotaba allá arriba. Entonces vio la imagen de la princesa Momo y observó que lloraba y que una de sus lágrimas le había caído sobre la mano. En el mismo momento se dio cuenta de que el hada lo había engañado, que no era hermosa y que en sus venas solo tenía sangre verde y fría. Era la princesa Momo a la que amaba en verdad. Acabas de romper tu promesa, dijo el hada verde, y su cara se crispó hasta parecerle de una serpiente, y ahora has de pagarlo. Introdujo sus largos dedos verdes en el pecho de Girolamo, que se quedó sentado como paralizado, y le hizo un nudo en el corazón. En ese mismo instante olvidó que era el príncipe Girolamo. Salió de su palacio y de su reino como un ladrón furtivo. Caminó por todo el mundo hasta que llegó al país de hoy, donde vivió en adelante como un pobre inútil desconocido y se llamaba simplemente Gigi. Lo único que había llevado consigo era la imagen del espejo mágico, que desde entonces quedó vacío. Mientras tanto, los vestidos de seda y terciopelo de la princesa Momo se habían gastado. Ahora llevaba un chaquetón de hombre viejo demasiado grande y una falda de remiendos de todos los colores. Y vivía en unas ruinas. Aquí se encuentran un buen día, pero la princesa Momo no reconoce al príncipe Girolamo, porque ahora es un pobre diablo. Tampoco Gigi reconoció a la princesa, porque ya no tenía ningún aspecto de princesa. Pero en la desgracia común, los dos se hicieron amigos y se consolaban mutuamente. Una noche, cuando volvió a flotar en el cielo el espejo mágico, que ahora estaba vacío, Gigi sacó del bolsillo la imagen y se la enseñó a Momo. Estaba muy arrugada y deslavada, pero aún así, la princesa se dio cuenta enseguida que se trataba de su propia imagen. Y entonces también reconoció, bajo la máscara de pobre diablo, al príncipe Girolamo, al que siempre había buscado y por quien se había vuelto mortal, y se lo contó todo. Pero Gigi movió triste la cabeza y dijo, no puedo entender nada de lo que dices, porque tengo un nudo en el corazón y no puedo acordarme de nada. Entonces la princesa Momo metió la mano en su pecho y desató con toda facilidad el nudo que tenía en el corazón, y de repente el príncipe Girolamo volvió a saber quién era, tomó a la princesa de la mano y se fue con ella muy lejos, a su país. Una vez que Gigi concluyó, ambos cayeron un ratito. Luego Momo preguntó, ¿y después fueron marido y mujer? Creo que sí, dijo Gigi, más tarde. ¿Y murieron mientras tanto? No, dijo Gigi con decisión. Eso lo sé exactamente. El espejo mágico solo hacía a alguien mortal cuando se miraban en las olas, pero si se miran dos, vuelven a ser inmortales, y así hicieron estos dos. La luna se veía grande y plateada sobre los pinos negros, y hacía brillar misteriosamente las viejas piedras de las ruinas. Momo y Gigi estaban sentados en silencio, el uno al lado del otro, y se miraron largamente en ella. Sintieron con toda claridad que durante ese instante ambos eran inmortales. Segunda parte. Los hombres grises. Capítulo 6. La cuenta está equivocada, pero cuadra. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se detienen a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una eternidad, y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabía tan bien, precisamente, como los hombres grises. Nadie sabía apreciar también el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida, incluso como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera, como las sanguijuelas aprecian la sangre, y así actuaban. Ellos habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban invadiendo y se adueñaban de los hombres. Conocían a cualquiera que parecía apto para sus planes mucho antes de que éste se diera cuenta. No hacían más que esperar el momento adecuado para atraparlo, aunque hicieran todo lo posible para que ese momento llegara pronto. Tomemos, por ejemplo, al señor Fusi, el barbero. Es cierto que no se trataba de un peluquero famoso, pero era apreciado en su barrio. No era ni pobre ni rico. Su tienda, situada en el centro de la ciudad, era pequeña y ocupaba a un aprendiz. Un día, el señor Fusi estaba en la puerta de su establecimiento y esperaba a la clientela. El aprendiz se cansaba aquel día,
y el señor Fusi estaba solo. Miraba cómo la lluvia caía sobre la calle, pues era un día gris, y también en el espíritu del señor Fusi hacía un día plomizo. Mi vida va pasando, pensaba, entre el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? El día que me muera será como si nunca hubiera existido. A todo eso, no hay que creer en que el señor Fusi tuviera algo que objetar a una charla. Todo lo contrario, le encantaba explicar a los clientes, con toda amplitud, sus opiniones y oír lo que ellos pensaban de ellas. Tampoco le molestaba en absoluto el chasquido de las tijeras o la espuma del jabón. Su trabajo le gustaba mucho y sabía que lo hacía bien, especialmente su habilidad para afeitar a contrapelo bajo. La barbilla era difícil de superar. Pero hay momentos en que uno se olvida de todo eso, le pasa a todo mundo. Toda mi vida es un error, pensaba el señor Fusi. ¿Qué has hecho de mí? Un insignificante barbero. Eso es todo lo que he conseguido ser. Pero si pudiera vivir de verdad, sería otra cosa distinta. Claro que el señor Fusi no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como veía en las revistas. Pero pensaba con pesimismo, mi trabajo no me deja tiempo para ello, porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. En ese momento se acercó un coche lujoso, gris, que se detuvo exactamente delante de la barbería del señor Fusi. Se apió de él un señor gris, que entró en el establecimiento. Puso su portafolio gris en la mesa, delante del espejo, colgó su bombín del perchero y sentándose con el sillón, sacó del bolsillo un cuaderno de notas que comenzó a hojear, mientras fumaba su pequeño puro gris. El señor Fusi cerró la puerta de la barbería porque le pareció que, de repente, hacía mucho frío allí. ¿En qué puedo servirle?, preguntó trastornado. ¿Afeitar o cortar el pelo? Y en el mismo instante se maldijo por su falta de tacto, pues el señor cliente poseía una calva reluciente. Ni lo uno ni lo otro, dijo el hombre gris, sin sonreír, con una voz átona, que podríamos llamar gris ceniza. Vengo de la caja de ahorros de tiempo. Soy el agente NXYQ 384B. Sabemos que quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad. Eso me resulta nuevo, contestó el señor Fusi, más desconcertado todavía. Si he de serle franco, no sabía ni siquiera que existía una institución ahí, así. Pues bien, ahora lo sabe, respondió tajante el agente. Volvió algunas hojas de su cuaderno y prosiguió. Usted es el señor Fusi, el barbero, ¿no es así? Pues sí, ese soy yo, contestó el señor Fusi. Entonces no me equivoqué de dirección, dijo el hombre gris mientras cerraba su cuaderno de notas. Es usted candidato de nuestra institución. ¿Cómo? Preguntó el señor Fusi, sorprendido todavía. Verá usted, querido señor Fusi, dijo el agente, se gasta usted la vida entre el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. Cuando usted se muera, será como si nunca hubiera existido. Si tuviera tiempo para vivir de verdad, sería otra cosa. Todo lo que necesita es tiempo. ¿Tengo razón? En eso precisamente estaba pensando, murmuró el señor Fusi con un escalofrío, porque a pesar de haber cerrado la puerta cada vez hacía más frío. ¿Lo ve?, repuso el hombre gris, chupando con satisfacción su pequeño puro. Pero, ¿de dónde sacar el tiempo? Hay que ahorrarlo. Usted, señor Fusi, gasta el tiempo de un modo totalmente irresponsable. Se lo demostraré con una pequeña cuenta. Un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. ¿Me sigue? Claro, dijo el señor Fusi. El agente número XYQ 384B comenzó a escribir las cifras con un lápiz gris en el espejo. 60 por 60 son 3600, de modo que una hora tiene 3600 segundos. Un día tiene 24 horas, es decir, 3600 por 24, lo que da 86.400 segundos por día. Un año tiene, como sabe todo el mundo, 365 días, lo que nos da 31.536.000 segundos por año, o 315.360.000 segundos en 10 años. ¿En cuánto estima usted, señor Fusi, la duración de su vida? Bueno, tartamudeó el señor Fusi trastornado, esperó llegar a los 60 u 80 años. Está bien, prosiguió el hombre gris, por precaución contaremos con 70 años. Eso sería, pues, 315.360.000 por 7, lo que da 2.207.520.000 segundos, y escribió esa cifra con grandes números en el espejo. Después la subrayó varias veces y declaró, esta es, pues, señor Fusi, la fortuna de que dispone.
El señor Fusey tragó saliva y se pasó la mano por la frente. La cifra le daba mareos. Nunca había pensado que fuera tan rico. Sí, dijo el agente, asintiendo con la cabeza, mientras volvía a aspirar su pequeño puro gris. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Pero todavía hemos de continuar. ¿Cuántos años tiene usted, Fusey? 42, farfulló este, sintiéndose de repente tan culpable como si hubiera cometido un desfalco. ¿Cuántas horas suele dormir en promedio cada noche? Siguió inquiriendo el hombre gris. Unas 8 horas, confesó el señor Fusey. El agente calculó la velocidad del rayo. El lápiz volaba con tal rapidez sobre el espejo que al señor Fusey se le erizaba el cabello. 42 años, 8 horas diarias, eso da 441.504.000. Esa suma podemos darla ya por perdida. ¿Cuánto tiempo tiene que sacrificar diariamente para el trabajo, señor Fusey? 8 horas, más o menos. También reconoció el señor Fusey con humildad. Entonces, hemos de sentar una vez más la misma suma en el saldo negativo, prosiguió el agente inflexionable. Pero resulta que también se le gasta algún tiempo debido a la necesidad de alimentarse. ¿Cuánto tiempo necesita en total para todas las comidas del día? No lo sé exactamente, dijo el señor Fusey miedoso. ¿2 horas quizá? Eso me parece demasiado poco, dijo el agente, pero admitámoslo. Esto da en 42 años el importe de 110.366.000. Prosigamos. Vive usted solo con su anciana madre, según sabemos. Cada día le dedica a la buena señora una hora entera, lo que significa que se sienta con ella y le habla, a pesar de que está tan sorda que apenas puede oírlo. Eso es tiempo perdido, da 55.188.000. Además, tiene usted sin ninguna necesidad un periquito, cuyo cuidado le cuesta diariamente un cuarto de hora, lo que al cambio da 13.796.000. Pero intervino suplicando el señor Fusey. No me interrumpa, gruñó el agente, que contaba más deprisa cada vez. Como su madre está impedida, usted, señor Fusey, tiene que hacer parte de las tareas de la casa. Tiene que ir a hacer las compras, lustrar los zapatos y otras cosas engorrosas. ¿Cuánto tiempo le lleva eso diariamente? ¿Acaso 1 hora? Pero eso da otros 55.188.000 que pierde. Sabemos, además, que va una vez a la semana al cine, que una vez a la semana canta en un coro, que tiene un grupo de amigos con lo que se reúne 2 veces por semana y que a veces incluso lee un libro. En resumen, que mata usted el tiempo con actividades inútiles y eso durante unas 3 horas diarias, lo que da 165.564.000. ¿No se encuentra bien, señor Fusey? No, contestó el señor Fusey. Perdone, por favor. Enseguida acabamos, dijo el hombre gris, pero tenemos que hablar todavía de un capítulo especial de su vida, porque tiene usted un pequeño secreto. Usted ya sabe. Al señor Fusey comenzaron a castañearle los dientes de tanto frío que tenía. Eso también lo sabe, murmuró agotado. Creía que aparte de mí y la señorita Daría. En nuestro mundo moderno, lo interrumpió el agente número XYQ384B. No hay sitio para secretitos. Vea usted las cosas con realismo, señor Fusey. Contésteme una pregunta. ¿Quiere usted casarse con la señorita Daría? No, dijo el señor Fusey. Eso no va. Precisamente, prosiguió el hombre gris, porque la señorita Daría estará toda su vida encadenada a la silla de ruedas, porque tiene paralizadas las piernas. A pesar de eso, usted va a verla cada día, durante media hora, para llevar una flor. ¿A qué viene eso? Se alegra tanto siempre, contestó el señor Fusey a punto de llorar. Pero, visto fríamente, repuso el agente, es tiempo perdido para usted, exactamente 27.594.000 segundos, hasta ahora. Y si a ello añadimos que tiene usted la costumbre de sentarse cada noche, antes de acostarse junto a la ventana, durante un cuarto de hora, para reflexionar sobre el día transcurrido, podemos restar, una vez más, la suma de 13.797.000. Veamos ahora lo que queda, señor Fusey. En el espejo había ahora la siguiente suma. Sueño 441.504.000 más 441.504.000 más 110.376.000 más 55.188.000 más 13.797.000 más 55.188.000 más 165.564.000 más 27.594.000 más 13.797.000, que daba un total de 1.324.512.000.
Esta suma, dijo el hombre gris, mientras golpeaba varias veces el espejo con su lápiz con tal fuerza que sonaba como tiros de revólver, esta suma es, pues, el tiempo que ha perdido hasta ahora, señor Fusi. ¿Qué le parece? Al señor Fusi no le parecía nada. Se sentó en una silla en un rincón y se secó la frente con el pañuelo, porque a pesar del frío estaba sudando. El hombre gris asintió, serio. Si se está dando exacta cuenta, dijo, ya es más de la mitad de su fortuna inicial, señor Fusi. Pero ahora vamos a ver qué le ha quedado en sus 42 años. Un año son 31.536.000 segundos, como sabe, y eso multiplicado por 42 da 1.324.512.000. Escribe esa cifra debajo del tiempo perdido. 1.324.512.000, 1.324.512.000. Se guardó el lápiz e hizo una larga pausa para que la vista de la larga serie de ceros hiciera su efecto sobre el señor Fusi. Este es, pues, pensaba el señor Fusi, anonadado, el balance de toda mi vida hasta ahora. Estaba tan impresionado por la cuenta que cuadraba con tal precisión que lo aceptó toda su contradicción, y la cuenta en sí era correcta. Este era uno de los trucos con los que los hombres grises estafaban a los hombres en 1000 ocasiones. ¿No cree usted, retomó la palabra en tono suave, el agente número XYQ384B, que no puede seguir con este despilfarro? ¿No sería hora, señor Fusi, de empezar a ahorrar? El señor Fusi asintió, mudo, con los labios morados del frío. Sí, por ejemplo, proseguía la voz iniciante del agente junto al oído del señor Fusi. Hubiera empezado a ahorrar 1 hora diaria así hace 20 años. Tendría ahora un saldo de 26.280.000 segundos. De ahorrar diariamente 2 horas, el saldo claro está sería el doble, es decir, 52.560.000. Y por favor, señor Fusi, ¿qué son 2 miserables horitas a la vista de esta suma? Nada, exclamó el señor Fusi, una pequeñez. Me alegra que se dé usted cuenta, prosiguió el agente, y si calculamos lo que habría ahorrado en las mismas condiciones en 20 años más, nos daría la señorial cifra de 105.120.000 segundos. Todo este capital estaría a su libre disposición al alcanzar los 62 años. Magnífico, farfulló el señor Fusi, poniendo los ojos como platos. Espere, prosiguió el hombre gris, que todavía hay más. Nosotros los de la caja de ahorros de tiempo no nos limitamos a guardar el tiempo que usted ha ahorrado, sino que le pagamos intereses, lo que significa que en realidad tendría usted mucho más. ¿Cuánto más? Preguntó el señor Fusi, sin aliento. Eso dependerá de usted, aclaró el agente, según la cantidad que ahorrara y el plazo en que dejara fijos sus ahorros. ¿Plazo fijo? Se informó el señor Fusi. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, dijo el hombre gris. Si usted no nos exige la devolución del tiempo ahorrado antes de 5 años, nosotros se lo doblamos. Su fortuna, pues, se dobla cada 5 años, ¿entiende? A los 10 años sería 4 veces la suma original, a los 15 años veces y así. A los 15 años 8 veces y así sucesivamente. Si hubiera empezado a ahorrar solo 2 horas diarias hace 20 años, a los 62 años, es decir, después de un total de 40 años, dispondría del tiempo ahorrado hasta entonces por usted multiplicado por 256. Serían 26.910.720.000. Tomó una vez más su lápiz gris y escribió también esa cifra en el espejo. Como puede ver usted, señor Fusi, dijo entonces, mientras sonreía por primera vez, sería más del decúplo de todo el tiempo de su vida original, y eso ahorrando solo 2 horas diarias. Piense si no merece la pena esa oferta. Por supuesto, dijo el señor Fusi agotado. Sin duda que sí. Soy un infeliz por no haber empezado a ahorrar hace tiempo. Ahora me doy cuenta y he de confesar que estoy desesperado. Para eso no hay ningún motivo, dijo el hombre gris con suavidad. Nunca es demasiado tarde. Si usted quiere puede empezar hoy mismo. Verá usted que merece la pena. Claro que quiero, gritó el señor Fusi. ¿Qué he de hacer? Querido amigo, contestó el agente, alzando las cejas. Usted sabrá cómo se ahorra tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media. Lo mejor sería que la dejara en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella, y con eso ya habría ahorrado 1 hora. Quítese de encima al periquito. No visite a la señora Daría más que una vez cada 15 días. Si es que no puede dejarlo del todo, deje el cuarto de hora diario de reflexión. No pierda su tiempo precioso en cantar, leer o con supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su brevería un buen reloj, muy exacto, para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz.
Está bien, dijo el señor Fusi, puedo hacer todo eso, pero ¿qué haré con el tiempo que me sobre? ¿Tengo que depositarlo? ¿Dónde? ¿O tengo que guardarlo? ¿Cómo funciona todo eso? No se preocupe, dijo el hombre gris, mientras sonreía por segunda vez. De eso nos ocupamos nosotros. Puede usted estar seguro de que no se perderá nada del tiempo que usted ahorre. Ya se dará cuenta de que no le sobra nada. Está bien, respondió el señor Fusi, anonadado. Me fío de ustedes. Hágalo tranquilo, querido amigo, dijo el agente, mientras se levantaba. Puedo, pues, darle la bienvenida a la gran comunidad de los ahorradores de tiempo. Ahora también usted, señor Fusi, es un hombre realmente moderno y progresista. Lo felicito. Con esas palabras tomó el sombrero y el portafolios. Un momento, por favor, lo llamó el señor Fusi. ¿No tenemos que firmar algún contrato? ¿No me da algún papel? El agente número XYQ384B se volvió en la puerta y miró al señor Fusi con cierto desgano. ¿Para qué? Preguntó el ahorro de tiempo. Preguntó. El ahorro de tiempo no se puede comparar con ningún otro tipo de ahorro. Es una cuestión de confianza absoluta por ambas partes. A nosotros nos basta su asentimiento. Es irrevocable. Nosotros nos ocupamos de sus ahorros. Cuando va a ahorrar usted, es cosa suya. No lo obligamos a nada. Que la pase bien, señor Fusi. Con estas palabras, el agente se subió a su elegante coche y salió disparado. El señor Fusi lo siguió con la mirada y se frotó la frente. Poco a poco volvía a entrar en el calor, pero se sentía enfermo. El humo azul del pequeño puro del agente siguió flotando durante mucho tiempo por la barbería sin querer disolverse. Solo cuando el humo hubo desaparecido, comenzó a sentirse mejor el señor Fusi. Por el mismo modo que desapareció el humo, palidecían también las cifras del espejo. Y cuando se borraron del todo, se borró también de la memoria del señor Fusi el recuerdo de su visitante gris, el recuerdo del visitante, no el de la decisión. Esta la consideró ahora como propia. El propósito de ahorrar tiempo para poder empezar otra clase de vida en algunos momentos del futuro se había clavado en su alma como un anzuelo, y entonces llegó el primer cliente del día. El señor Fusi lo atendió refunfuñando. Dejó de lado todo lo superfluo y se estuvo callado. Y efectivamente, en lugar de en media hora, acabó en 20 minutos. Lo mismo hizo desde entonces con todos los clientes. Su trabajo hecho de esta manera no le gustaba nada, pero eso ya no importaba. Además del aprendiz, contrató a los oficiales y vigilaba que no perdieran ni un solo segundo. Cada movimiento se realizaba según un plan de tiempos exactamente calculado. En la barbería del señor Fusi colgaba ahora un cartel que decía: el tiempo ahorrado vale el doble. Escribió una cartita breve, objetiva, a la señorita Daría, en la que decía que por falta de tiempo no podría ir a verla. Vendió su periquito en una pajarería. Envió a su madre a un asilo bueno, pero barato, a donde le iba a ver una vez al mes. También en todo lo demás siguió los consejos del hombre gris, pues los tomaba por decisiones propias. Cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurrió una cosa curiosa. De todo el tiempo que ahorraba, no le quedaba nunca nada. Desaparecía de un modo misterioso y ya no estaba. Al principio de modo apenas sensible, pero después más y más. Se iban acortando sus días. Antes de que se diera cuenta ya había pasado una semana, un mes, un año y otro. Como ya no se acordaba de la visita del hombre gris, debería de haberse preguntado en serio dónde iba a parar su tiempo. Pero esa pregunta nunca se la hacía. Al igual que todos los demás ahorradores de tiempo, había caído sobre él una especie de obsesión ciega, y si alguna vez se daba cuenta de que sus días se volvían más y más cortos, ahorraba con mayor obsesión. Al igual que al señor Fusi, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llaman ahorrar tiempo, y cuantos más eran, más los invitaban. Incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que, un día, regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo decían letras luminosas: los ahorradores de tiempo viven mejor. Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida, ahorra tiempo. Pero la realidad era muy distinta. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro, ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharlos y los ayudara a volverse listos, amistosos o contentos, pero incluso si hubieran tenido a alguien así, seguramente jamás habrían ido a verlo, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido.
Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con los que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. Soñar se consideraba entre ellos casi un crimen, pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían un ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido, como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. El que a uno le gustara su trabajo y lo hiciera con amor no importaba, al contrario, eso solo entretenía. Lo único importante era que hiciera el máximo trabajo en el mínimo tiempo. En todos los lugares de trabajo de las grandes fábricas y oficinas colgaban carteles que decían: el tiempo es precioso, no lo pierdas, el tiempo es oro, ahórralo. Había carteles parecidos en los escritorios de los jefes, sobre los sillones de los directores, en las salas de consulta de los médicos, en las tiendas, restaurantes y almacenes e incluso en las escuelas y jardines de niños. No se libraba a nadie. Al final, incluso la propia ciudad había cambiado más y más su aspecto. Los viejos barrios se derribaban y se construían casas nuevas en las que se dejaba de lado lo que parecía superfluo. Se evitaba el esfuerzo de construir las casas en función de la gente que tenía que vivir en ellas, porque entonces se tendrían que construir muchas casas diferentes. Resultaba mucho más barato y sobre todo ahorraba tiempo. Construían las casas todas iguales. Al norte de la ciudad se extendían ya inmensos barrios nuevos, se alzaban allí, en filas interminables, los edificios departamentales de muchos pisos que se parecían entre sí como un huevo a otro. Y como todas las casas eran iguales, también las calles eran iguales, y estas calles monótonas crecían y se extendían hasta el horizonte. Un desierto de monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres que vivían en ellas, derechas hasta el horizonte, porque aquí todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Nadie se daba cuenta de que, al ahorrar tiempo, en realidad ahorraba otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues para ellos nadie tenía tiempo, pero el tiempo es vida y la vida reside en el corazón, y cuanto más ahorraba de esto la gente, menos tenía.